vamos a empezar. Como saben, esta formación es una acción puntual de 4 horitas, ¿vale? Y entonces yo he tratado de resumir un poquito las cosas más básicas de la microbiología clínica y incluyendo algunos conceptos generales y también algunas técnicas que se utilizan las más comunes, digamos, que se utilizan en el diagnóstico microbiológico. Bueno, los objetivos que nos planteamos para esta formación pues, es conocer cómo preparar los medios de cultivo de diferente consistencia y finalidad, realizar principales técnicas de siembra y aislamiento de bacterias en diferentes medios de cultivo, y luego para poder realizar un análisis cuantitativo de las bacterias, pues, o sea, de la infección, necesitamos aprender a hacer diluciones seriadas y recuento bacteriano, pues eso también lo vamos a hacer en la parte práctica. Conocer la técnica de tinción de Gram, también hay otras técnicas de coloración, pero para esta ocasión vamos a realizar la de tinción de Gram, que es la más utilizada. También conocer técnicas bioquímicas para realizar la identificación del microorganismo patógeno y realizar pruebas de biosensibilidad, ¿vale? Una vez que tenemos identificado el microorganismo que está causando la infección, pues hay que probar frente a diferentes antimicrobianos para poder realizar un tratamiento efectivo, ¿no? contra esa bacteria. ¿Vale? Bien, en los contenidos, ¿cómo hemos dividido el curso? Pues hemos dividido una parte teórica y una parte práctica, ¿vale? En la parte teórica vamos a introducir, digamos, los conceptos más generales con referencia al diagnóstico microbiológico. Y en la parte práctica, pues vamos a ver las diferentes fases que se realizan cuando vamos a estudiar una muestra biológica, ¿no? Para poder identificar el agente microbiano que está causando una infección determinada, ¿vale? Entonces tenemos, en la parte práctica vamos a preparar un medio de cultivo, ¿vale? Y vamos a utilizar una muestra biológica, en este caso va a ser una muestra de orina, ¿vale? Prepararemos un medio de cultivo adecuado para el estudio en esa muestra de orina, realizaremos análisis cuantitativo de la muestra con su respectiva interpretación de resultados y también un análisis cualitativo, ¿de acuerdo? Finalmente, cuando tengamos identificada la bacteria aislada, pues realizaremos las pruebas de sensibilidad haciendo un antibiograma, ¿vale? Todos estos dos últimos puntos, digamos, los vamos a hacer de forma práctica. Bien, entonces, voy a continuar con la parte teórica, ¿vale? No sé si me siguen escuchando. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Ok, perfecto. Yo de rato en rato voy a ir, como me quedo aquí sola hablando, pues no me entero si me siguen escuchando. Ok, pues perfecto entonces. Les invito a que me interrumpan cuando necesiten, cuando ya estén un poquito cansados, porque la verdad es que estar escuchando muchas horas pues puede ser un poquito un plomo. Entonces, yo les invito a que me interrumpan cuando quieran, ¿vale? Y podemos debatir o pues algún punto que les llame la atención, ¿de acuerdo? Conchi te está preguntando algo. Ah, vale. Conchi me está preguntando algo, me parece. Hola, Conchi. Hola. Bueno, a lo mejor no tienes activado el micro aún. Vale, pues continuamos entonces. Pues vamos a continuar. Primero, en la introducción vamos a recordar algunos conceptos que seguramente ya todos ustedes manejan, pero lo vamos a rescatar, ¿vale? La microbiología, ¿qué es la microbiología? Básicamente, en general, la microbiología, como saben, es muy amplia y la podemos, digamos, definir esto es un concepto muy resumido, ¿no? De lo que es la microbiología, lo que les he puesto aquí, que es la ciencia que estudia a los microorganismos, seres vivos que son de pequeño tamaño y que presentan una característica común que no la podemos visualizar a simple vista, ¿no? Al ojo desnudo. Entonces, para poder visualizarlos necesitamos hacer uso del microscopio, ¿vale? Hay diferentes clases de microscopio, el más utilizado es el microscopio óptico y luego está el microscopio electrónico, pero más bien el microscopio electrónico es más bien para estudios de investigación, ¿vale? Bueno,
Cuando hablamos de microbiología, no siempre nos referimos a microbiología médica, ¿no? Aunque siempre uno oye microorganismo y ya pensamos en algo malo, y no necesariamente, ¿vale? De hecho, el otro día ya nuestro compañero Teo estuvo tratando de forma bastante explícita la microbiología alimentaria, y él nos explicaba pues, la importancia, ¿no?, de los microorganismos en este ámbito. Luego está la microbiología veterinaria, porque igual que nosotros nos enfermamos, pues también los animales se enferman, ¿no? Y también pues, pueden ser también agentes transmisores. Bueno, ahora mismo hay una teoría, ¿no? Estamos frente a la pandemia de la COVID, y ahora mismo está, pues, que hay una teoría que se está comprobando y barajando, en el sentido de que sí, realmente el origen del virus, de la COVID, pues ha sido originada en un animal, ¿no? Bueno, entonces, está también la microbiología ambiental. En el ambiente tenemos también diferentes microorganismos y bueno, podemos inhalar, ¿no? De hecho, pues volvemos al ejemplo de la COVID, que nos podemos infectar inhalando en los virus. ¿Vale? Bueno, dentro de la microbiología, bueno, nos vamos a ir centrando en la microbiología clínica, ¿no?, que se ocupa del diagnóstico y seguimiento microbiológico de todas aquellas enfermedades infecciosas, ¿vale? Entonces, no solamente esto, sino también de realizar una serie de estudios epidemiológicos que se corresponden con estas, ¿no? Yo creo que el término de epidemiología ya la tenemos un poco al día, no solamente las personas que trabajamos, que tenemos que ver un poco en el entorno sanitario, sino ya creo que todo el mundo de pie de calle pues ya domina este término. De hecho, ya tenemos al famoso conocido, ¿no?, el médico Simón, Fernando Simón, que es el que se encarga de gestionar, ¿no?, y el asesoramiento de la pandemia. Vale, seguimos. ¿Cuáles son los 4 grandes grupos de microorganismos que nos van a afectar al ser humano, básicamente? Pues está el grupo de los virus, ¿vale? Las bacterias, hongos y los parásitos, ¿vale? En este caso, aquí hay una foto de Leishmania, parásito que causa lesiones cutáneas y mucocutáneas también, quizás es la que menos se oye, ¿no? Pero ahí está. El Cryptococcus, por ejemplo, es un hongo que puede causar meningitis. Bien, ya esta Staphylococcus sí es más conocida, y por supuesto ahora el tema yo diría más bien de moda y de preocupación, ¿no?, es el virus de la COVID-19. Bueno, también en el diagnóstico microbiológico no solamente se incluyen aquellos organismos microscópicos, sino también aquellos que sí se pueden ver, porque son parásitos que nos van a causar una patología, ¿no? Por ejemplo, aquí es más conocido el anisakis, ¿no?, que se encuentra en el pescado. Son parásitos, no son unicelulares, por lo tanto se pueden observar a simple vista. Bueno, aquí les he colocado un resumen de un artículo que me pareció muy interesante. De hecho, también lo tienen en el Aula Campus, que no sé si ustedes han podido entrar al Aula Campus. ¿Me pueden contestar? Si han podido acceder a él sin problema. Sí, yo acabo de entrar. Ah, vale, de acuerdo, ok. Pues allí tienen en material complementario, en la parte de sección de material complementario, les he colocado pues algunos artículos que me parecieron interesantes. Por supuesto que hay muchísima más bibliografía. Bueno, en microbiología clínica hay mucha información de esto, ¿no?, de microbiología clínica, pero he cogido la que más, digamos, se relacionaba con la parte general que íbamos a tratar hoy, ¿no? Bueno, me van a permitir, voy a leer este resumen, que me parece que resume bastante perfectamente las etapas de lo que es el diagnóstico microbiológico y sus etapas. Tenemos, el principal objetivo, nos dice, de la microbiología clínica es identificar el agente etiológico de una infección y determinar la susceptibilidad a determinados antimicrobianos. ¿De acuerdo? O sea que primero tenemos que identificar el microorganismo que está causando la infección y luego, además, realizar pruebas para poder pautar el tratamiento adecuado con el fármaco que le corresponde, ¿no?, que sea más específico para ese patógeno que hayamos identificado.
Luego, nos dice, para obtener los mejores resultados clínicos es necesario tener asociaciones sólidas entre el médico tratante y el especialista técnico de laboratorio. Esto quiere decir que no puede, el médico, ante una infección por un patógeno, por un organismo patógeno, el médico solo va a poder, digamos, hacer un diagnóstico presuntivo, pero no va a poder determinar con un simple diagnóstico clínico o con la clínica, con los datos clínicos, no va a poder determinar, asociar al patógeno con nombre y apellido, digamos, o género y especie, ¿no? Más concretamente hablando. Entonces, dice, el ciclo diagnóstico de una enfermedad infecciosa inicia con una etapa preanalítica, en la cual el médico tratante realiza un diagnóstico presuntivo y solicita la recolección de una muestra para realizar un diagnóstico microbiológico. Aquí dice, esta etapa es crítica para obtener resultados válidos. Tiene sentido porque si nosotros cogemos una muestra mal tomada, que no la cogemos bien o la contaminamos, nuestro diagnóstico no va a ser válido, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esa etapa preanalítica. Luego nos dice, esta etapa es crítica para resultados válidos, bueno, ya lo leí, perdón. Una vez recibida la muestra en el laboratorio, ¿no? Comienza la etapa analítica o de diagnóstico microbiológico, en la cual la muestra es procesada mediante diferentes metodologías, obteniéndose un resultado final, ¿vale? Entonces, en el laboratorio, ¿quién se va a encargar de identificar ese patógeno infeccioso? Pues el técnico de laboratorio, el microbiólogo, ¿vale? Entonces, para lo cual va a utilizar una serie de técnicas diferentes, las cuales también, dependiendo de los datos clínicos que le proporcione el médico tratante, pues podrá elegir la técnica que se adecue más, ¿vale? Extendiéndose, bueno, luego en la etapa posanalítica, el microbiólogo va a preparar un informe, ¿no?, con el resultado final que es enviado al médico o al servicio de donde provino dicha muestra, ¿vale? Entonces ya una vez que tenga el médico tratante, reciba el informe del microbiólogo, lo que va a tener que hacer es interpretar esos resultados y con ello, y más los datos clínicos que ya tenía, pues va a poder pautar el tratamiento oportuno para ese paciente. Bueno, en este esquemita, o una especie de mapa conceptual, les he puesto, pues, digamos, de forma resumida, esas diferentes etapas que puede tener la etapa analítica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al paciente, ¿no?, que va a presentar una serie de síntomas causados por un agente infeccioso y el médico, pues, va a tener un diagnóstico clínico previo, digamos, y va a solicitar que se haga un diagnóstico microbiológico, ¿de acuerdo? Junto el diagnóstico clínico, en conjunto con el diagnóstico microbiológico, pues serán sumados los dos, van a ser necesarios para poder pautar el tratamiento adecuado, como les decía antes. Bueno, para realizar el diagnóstico microbiológico tenemos dos métodos, el método directo y el método indirecto, ¿vale? El diagnóstico directo, ¿vale?, nos va a permitir, digamos, o tiene la finalidad de estudiar o de investigar el microorganismo, digamos, el microorganismo, y lo vamos a identificar utilizando una serie de técnicas. Y también, no solamente el microorganismo entero, sino también podemos intentar identificar partes de él, ya sea por el ADN o antígenos o proteínas, ¿no?, antigénicas del microorganismo, ¿vale? En cambio, la metodología indirecta, digamos, que nos va a permitir buscar, digamos, la huella que haya podido dejar ese patógeno en nuestro organismo, o si lo tiene aún, una huella, el paso que ha tenido, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer buscando o identificando los anticuerpos específicos que nuestro cuerpo haya desarrollado para poder enfrentar a ese patógeno, ¿vale? No sé si hasta aquí me estoy dejando entender. Sí. ¿Hola? Sí, 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 perfecto. Vale, ok. ¿Alguna dudita hasta aquí? Creo que no. Vale, perfecto. Vale, pues seguimos. Entonces, en el ciclo del diagnóstico, como en el ciclo diagnóstico de médico, ¿no?, como saben, pues pasa por una fase, acabamos de decir, una fase preanalítica, fase analítica y fase posanalítica, ¿vale? Vamos a ver
yo he puesto aquí lo de la bacteriología clínica porque digamos que en la práctica nos vamos a centrar, vamos a buscar enterobacterias, ¿no? Entonces, pues la bacteriología clínica se encarga de todo lo que concierne a todos aquellos procesos infecciosos que son causados únicamente por bacterias, ¿vale? Creo que es bastante intuitivo. Estudia, ¿de qué se encarga? A ver, estudia las características fisiológicas, las características anatómicas, los métodos de identificación de las bacterias, los diferentes métodos que existen, y la relación que tienen estas con el hospedador y con las drogas antimicrobianas. ¿De acuerdo? Bueno, describe además los métodos utilizados para los procesamientos de los materiales clínicos, las normas de bioseguridad y los controles de calidad necesarios para un buen desempeño en un laboratorio especializado, ¿vale? Bueno, entonces, ya nos adentramos en la fase preanalítica, ¿de acuerdo? Que sería la toma de la muestra, transporte y conservación, ¿vale? Entonces, aquí, como les decía antes, la toma de la muestra es muy importante, que tiene que ser recogida teniendo en cuenta una serie de consideraciones. Bueno, no hay una definición concreta, digamos, un concepto a nivel general que la acepten todos, digamos, pero básicamente yo les he apuntado aquí unos puntitos, que es lo que tiene que, digamos, tener una muestra, ¿no? Para ser considerada válida para su diagnóstico clínico. Tenemos, tiene que ser obtenida del sitio real de la infección. Por ejemplo, una muestra del parénquima pulmonar, alguna infección en el parénquima pulmonar, pues tendremos que coger una muestra obtenida de ese sitio o de esa zona, perdón, o, por ejemplo, un esputo, ¿vale? Y si es una infección en el tracto urinario, pues tendremos que coger qué muestra, pues la orina, ¿vale? Entonces, otro punto es respetar la preparación previa y el procedimiento para cada muestra, es decir, no vamos a utilizar los mismos métodos a la hora de tomar una muestra, que sea de orina que de sangre, por ejemplo, ¿vale? Entonces, también hay que establecer el momento oportuno para la recolección. Seguramente que esto, vamos a poner el ejemplo de una muestra de orina, ¿vale? Seguro que a todos nos han hecho una analítica de orina, ¿verdad? Sí. Y cuando nos la han pedido, ¿qué nos han indicado? ¿Que tenemos que tomarla a cualquier hora? No, La de la primera hora de la mañana, desechando la exacto. chorro. Exactamente. Cogiéndola a la micción media se llama esto, ¿no? Entonces, y haciendo toda una serie, y nos pautan una serie de instrucciones, ¿verdad? Para que la muestra pues quede realmente bien recogida, ¿de acuerdo? Pues esto. Por eso es muy importante el momento oportuno. Esto tiene una explicación, por ejemplo, en la orina. ¿Por qué cogemos la de la mañana? ¿Ustedes por qué creen que tenemos que coger la de la mañana? La de la primera hora de la mañana y la del chorro medio. Porque está más concentrada. Muy bien. Se desecha la primera parte para desechar microorganismos que pueda haber externos en la zona genital. Bien. ¿Vale? ¿Alguien da más? Esto es como una quiniela. Porque ahí es donde están todos los productos de desecho de la noche, todo lo que se ha filtrado, lo que no. Bien, muy bien. ¿Alguien da más? Bueno, pues me explico. El coger el que nos digan que tomemos la primera orina de la mañana es porque pues, una persona duerme normalmente entre 7 y 9 horas, ¿cierto? Y si lo que estamos buscando es intentamos verificar que realmente hay una infección bacteriana en esa orina, pues las bacterias tienen un tiempo de replicación y la orina, digamos, si la persona no ha ido al baño en toda la noche, pues la orina ha permanecido en la vejiga, pues eso, 7 horas, 8 horas o 9 horas, ¿vale? Entonces, le ha dado tiempo a las bacterias, si hay una bacteria que está infectando, un patógeno, le ha dado tiempo a la bacteria de multiplicarse y de tener bastante cantidad. Entonces, por lo tanto, cuando vamos a coger esa orina, y si la cogemos bien y hacemos todo lo que nos hayan indicado y demás, vamos a poder visualizar esos microorganismos que estén causando la infección.
Si la cogiéramos a cualquier hora de la mañana, pues yo qué sé, a las 10 de la mañana, o hace una hora que fuimos que hicimos pis, y ya la bacteria, si teníamos infección, esa bacteria no le da tiempo de multiplicarse. Por lo tanto, vamos a tener un falso negativo. No sé si me he explicado hasta aquí. ¿Hola? Sí, sí, ¿Se me oye? Sí, está explicado. perfecto. Ok. Sí. Vale, ok. Pues entonces, este es el motivo por el que nos dicen que tenemos que coger la orina de primera de la mañana para poder garantizar que si hay una infección bacteriana las podamos ver, ¿vale? Bien. Otro punto es que nos dice tomar cantidad suficiente. Cantidad suficiente va a depender de la muestra que queramos coger y de lo que queramos, de los análisis que queramos hacer, ¿vale? Por ejemplo, para muestras de sangre, cuando les han pedido, seguramente han visto ustedes que rellenan por venopunción, les rellenan un tubito, 2 tubitos y a veces más. Entonces, esos tubitos de más será siempre y cuando se pida haya que realizar varios análisis, ¿de acuerdo? Bien. Luego también es importante usar dispositivos adecuados para la toma de muestras, ¿no? Y también para su transporte y su conservación. No podemos utilizar un dispositivo de una muestra de orina para tener una muestra de sangre, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, cada muestra tiene un dispositivo que debemos utilizar apropiado para ello, ¿vale? Luego, otro punto que hay que tener en cuenta es que hay que tomarla, si el paciente está tomando algún tratamiento antimicrobiano, pues hay que tomarla antes de la administración del mismo. Es decir, por ejemplo, si alguien tiene tiene pautadas una dosis a las 10 de la mañana y la otra dosis a las 10 de la noche, pues lo lógico es que la tome, por ejemplo, cuando un poquito antes de las 10 de la noche, por ejemplo, ¿vale? Como a las 9:30 o algo así, cuando ya el antimicrobiano, pues digamos, ya no tiene tanto efecto, ¿de acuerdo? Porque si la tomo, por ejemplo, justo después de haberme tomado la dosis, pues, y ustedes saben que los fármacos se distribuyen rápidamente por la sangre, si la cojo, por ejemplo, a una muestra de sangre, ese fármaco estará distribuido en la sangre y por lo tanto nos podrá afectar en la lectura y en la investigación del microorganismo si es que hubiera infección. ¿De acuerdo? Bueno, aunque tenemos aquí otro punto, que esto puesto al final, pero rotular el envase, eso sí es crucial e importante. Sí, perdón. ¿Me oyen? ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, perfectamente. Sí, se oye. Vale, Bueno, Muy bien. Sí, yo muy quería, bien. vale, lo único, el ideal sería hacer la toma antes del tratamiento, ¿no? Pero hacer la analítica. sí, es decir, Nunca se puede, pero eso es lo ideal. sí, no, claro, lo ideal es eso, exactamente. Lo que Claro. pasa es que a veces hay necesidad, ¿no? Sí, El paciente claro. está siendo tratado, pero Ya. tiene que realizarse una serie de analíticas. Entonces, Claro. claro, se puede quitar el tratamiento, hombre, si se puede, se hace, pero cuando no se puede, pues Sí. en ese caso hay que cogerla, hay que intentar coger en ese momento, cuando ya el efecto, digamos, del antimicrobiano está a punto de terminar porque es cuando precisamente iría a la siguiente dosis, ¿no? Para que continúe el tratamiento. Entonces, en ese lapso, pues habría que terminar. Y en caso de que no se pueda, pues existen algunos compuestos que se añaden a la muestra, que lo que va a hacer, digamos, es capturar esos antimicrobianos, ¿vale? Eso también es otra forma que se me estaba olvidando nombrar. ¿De acuerdo? Gracias por preguntar, porque si no preguntas, lo paso y no lo digo. Gracias. Muy bien. Bueno, y otra cosa, como decía, otro punto muy importante es rotular el envase, porque es que si no, por muy bien que nos salga el análisis y hayamos hecho una identificación perfecta, si no habíamos rotulado o no habíamos rotulado bien, pues que de nada va a servir el análisis, porque no sabemos de quién es ni a quién corresponde. Entonces, el rotular es súper, súper importante. Y ya hoy en día todo eso está automatizado, sobre todo en los servicios de microbiología, en los hospitales, en los centros hospitalarios, ya eso está bastante informatizado, eso no hay margen, si hay margen de error, es mínimo, ¿no? La verdad es que eso ya lo tienen bastante controlado.
Luego, pero bueno, yo lo digo porque si alguien da microbiología, pues que se lo diga también a sus alumnos, que esto es muy importante, que no siempre, porque a veces no siempre van a trabajar en un centro hospitalario, pueden trabajar en un laboratorio privado, y bueno, pues ahí también, aunque lo tengan controlado, pero bueno, pueden tener otros sistemas de realización de todo este procedimiento, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa, el médico tratante es importantísimo que acompañe con una solicitud, ¿vale? A la muestra, y en la que tendrá que incluir todos los datos que sean relevantes que le vayan a servir al microbiólogo para poder realizar esa, digamos, va a poder elegir, digo, las técnicas adecuadas y los medios adecuados teniendo en cuenta ese primer diagnóstico clínico que realiza el médico, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería en cuanto a la toma de la muestra. Aquí les he puesto algunas imágenes, algunas, no están todas, ¿vale? De técnicas de obtención de muestra acorde a lo que se vaya a estudiar. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos una punción de aspiración, ¿vale? Aquí ven un absceso en la piel, ¿de acuerdo? Y en este caso la punción se está realizando no en el mismo absceso, como pueden ver aquí, sino un poquito al margen, ¿vale? Porque el pus, digamos, está no solamente aquí, sino está por debajo de la piel, se está extendiendo internamente hacia la periferia, ¿de acuerdo? Vale. Luego tenemos esta sí que nos han hecho, esto seguro lo hemos pasado todos, ¿no? La venopunción, cuando nos vamos a hacer una analítica de sangre, ¿vale? Luego está la toma del exudado, ¿vale? Con un hisopo, ¿de acuerdo? Hoy en día, ya ahora mismo se está utilizando, ¿no? Para el sondeo de la COVID. Y hay que poco me gusta nombrar a la COVID, perdón. Bueno, luego tenemos la punción lumbar, ¿no? Es otra técnica, ¿ven? Que igual no se aprecia muy bien aquí, no sé si lo aprecian bien, tienen ya un frasquito directamente donde obtienen la muestra. Vale. Conservación y transporte de la muestra también es muy importante. Al igual que la toma, también hay que conservar bien la muestra y hacer el transporte de forma adecuada, hasta que llegue al laboratorio, donde va a poder realizarse el correspondiente análisis. Tenemos, lo más importante es que debe ser, digamos, enviado lo más rápido posible al laboratorio. Lo ideal sería a lo mejor que un paciente que está a lo mejor hospitalizado, pues se le hiciera la toma de muestra ahí mismo y se realizara ahí mismo el análisis. Pero bueno, o que el paciente, cuando nosotros nos dicen vayan al laboratorio y háganse la analítica ahí, pues es mejor, porque así no tardamos, ¿no? Ya queda directamente, se toma la muestra y se procesa, ¿no? Directamente sin perder tiempo. ¿Por qué es importante que sea inmediata el transporte? ¿Por qué creen ustedes? Para que no se contamine o no pierda las características que buscamos. Exacto. ¿Sí? Para que no se mueran los microorganismos, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Si nosotros es lo que estamos buscando, si hay una infección por algún microorganismo, lo que queremos es mantener la viabilidad, ¿de acuerdo? Entonces ahora me interesa cuidar ese microorganismo. Esto es como, que ustedes dirán, pero esto es como lo contrario, efectivamente, esto es por el interés te quiero, Andrés. O sea, voy a cuidar el microorganismo, lo voy a cultivar, lo voy a tratar bien, lo voy a alimentar súper bien, súper genial, y luego... ¿pero para qué lo estoy haciendo? Porque luego lo que quiero es saber quién es, conocer al enemigo para poder tratarlo, ¿no? Y poderle dar el tratamiento y, digamos, pues solucionar el problema, ¿no? Bueno, entonces, conservar de manera óptima para cada tipo de muestra y análisis a realizar. Dice, exactamente, para cada tipo de muestra hay una forma, ¿vale? Un método que hay que realizar y hay que respetar, ¿vale? Luego, hay que utilizar un contenedor o un envase estéril. Estéril porque si no, como dijeron antes la compañera, pues lo que queremos es evitar una contaminación de la muestra, ¿vale? Ambientales, por ejemplo, ¿vale? Y luego, aquí nos pone sin conservantes, porque a veces se pone, dependiendo de la muestra que se tome, se suele utilizar conservantes que ayudan, digamos, a mantener la muestra de manera óptima. ¿Qué pasa? Que algunos conservantes pueden incluso tener alguna especie de efecto, ¿vale? Entonces, se procura que no se utilice, pero en caso
utilizará. Utilizar, dice, si es necesario, pues medios de transporte, por ejemplo, tipo Stuart o Amis, Kerry Blade, para diferentes muestras, ¿vale? Aquí tengo unas imágenes de tipo Stuart, ¿vale? Que no son sino, este es un hisopo que viene con un tubito y dentro del tubito hay un agar, ¿vale? Un gel sólido. Este gel, digamos, lo que va simplemente es a conservar, es para poderle aportar un pH adecuado, una temperatura adecuada y una humedad a los microorganismos y que se pueda mantener. Como ven, ¿qué estamos haciendo? Cuidando al microorganismo, al patógeno, lo estamos cuidando como oro en paño, ¿vale? Entonces, aquí les he puesto una técnica, unas imágenes sobre una técnica de menopunción, ¿vale? Y en qué tipo de envase se recoge la muestra. Retiramos esto es un frasco de hemocultivo, ¿vale? Retiramos el adhesivo del tapón y además desinfectamos la zona. Estos son unos cuidados que hay que tener para evitar cualquier contaminación de la muestra. Vale. En este caso es una toma de muestra de una punción aspiración. ¿Se acuerdan que les enseñé de un absceso? ¿Vale? Y se ha recogido la muestra, aunque aquí hay un pequeño fallo, que normalmente en un absceso se va a buscar microorganismos anaerobios. Y en este caso, pues vemos una burbuja aquí en la jeringa y aquí lo que estamos metiendo es oxígeno, lo cual el oxígeno es tóxico para los microorganismos anaeróbicos. Entonces esto simplemente, ¿cómo lo solucionamos? Pues retirando el tapón y retiraríamos el excedente de esa burbuja de aire. Aquí ven, por ejemplo, una muestra bien rotulada y bien identificada. Bueno, en esta tablita tienen, digamos, dependiendo de lo que se vaya a realizar, por ejemplo, para urocultivo, que es el que vamos a hacer hoy en la práctica, pues, ¿qué cantidad de muestra necesitamos? Pues entre 5 y 10 mililitros, no más. ¿Qué tipo de contenedor necesita? Pues un contenedor con conservante para el transporte, en este caso, pero también dice que se puede usar contenedor sin conservantes, siempre y cuando el transporte no tarde, o sea, no tardemos en entregar la muestra más de 2 horas. Es decir, hasta 2 horas no hace falta añadirle nada. La muestra óptima es, como decíamos, es la primera orina de la mañana y que se puede conservar refrigerada como máximo 24 horas antes de realizar el proceso de diagnóstico. ¿Vale? Bien, pues todo esto sería la fase preanalítica. Bien, nos adentraríamos ya en la fase analítica, que es básicamente donde vamos a intentar identificar el microorganismo utilizando una serie de métodos. Como ven aquí, vuelvo a rescatar el mapita conceptual. ¿Vale? Habíamos visto que lo íbamos a hacer mediante metodología directa, mediante diagnóstico directo. Necesitábamos la muestra, ya la tenemos, ¿vale? Y ahora nos tocaría hacer, ¿qué? Pues la investigación del microorganismo. Si es directo, vamos a buscar al microorganismo directamente, ¿vale? Lo podemos hacer de varias maneras. Realizando una observación microscópica, es decir, hacemos un frotis que cogeríamos de la muestra, lo veríamos en fresco, o bien de forma microscópica, o bien si estamos viendo un parásito, pues de un metazoaria, pues se puede ver a simple vista, ¿no? Sería macroscópica. Luego también, además de en fresco, podemos colorear la muestra para poder, digamos, ya acotar, digamos, hacer un primer screening de los microorganismos que puedan estar en la muestra. Y la tinción más utilizada es la de Gram-Nicol, aunque aquí no he puesto Nicol, pero que ya siempre la conocemos como Gram, la que nos va a permitir, digamos, diferenciar entre dos grandes grupos de bacterias, que son las Gram positivas y las Gram negativas. Más adelante les explicaré un poquito más esto en detalle. Luego está mediante cultivo, ¿vale? Que lo que hacemos es que necesitamos, pues, como les dije, alimentar al microorganismo, crecerlo, obtener cantidades de él para poder estudiarlo y finalmente identificarlo y realizar las pruebas correspondientes de sensibilidad antibiótica. ¿De acuerdo? Investigación molecular hace referencia a que podemos buscar el ADN del microorganismo, ¿vale? Lo que llamamos genómica, aquí puse varias técnicas, que en realidad hay muchas técnicas. Puse aquí la más conocida, la PCR, que ustedes habrán oído hablar, ¿verdad? Hoy, ahora con
con el tema de la COVID, el diagnóstico de la misma, pues la más fiable, la PCR, ¿no? Y ahí estamos detectando el agente causal, que es el virus. Y inmunológicas tendremos la búsqueda de antígenos, es decir, vemos partes del microorganismo, ¿vale? Una partecita de él. ¿Vale? ¿Hasta aquí me siguen escuchando bien? Sí. ¿Vale? Sí, perfectamente. Sí, sí. Sí, Vale, sin vale, problema. ok. Seguimos entonces. Como les decía aquí, esta parte de la observación microscópica o la observación directa del microorganismo, se las he ampliado aquí un poquito más, ¿vale? Tenemos observación directa macroscópica, como les dije, para observar parásitos, y microscópica, pues aquellos microorganismos que no podemos ver a simple vista, para lo cual vamos a necesitar el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Como les había dicho anteriormente, el microscopio óptico es la que realmente nos va a ser útil para el diagnóstico microbiológico en clínica, ¿vale? En cambio, el electrónico se utiliza más bien para investigación, para estudios de investigación, ¿vale? Bueno, entonces, en microscopio óptico, pues podemos preparar la muestra en fresco, como les decía antes, que podemos visualizar utilizando un microscopio de campo brillante a su vez, mediante una serie de técnicas, y nos va a servir para poder visualizar el grupo de las bacterias, hongos y parásitos, ¿vale? Parásitos microscópicos. El campo oscuro, pues vamos a poder ver bacterias que son de forma de espirilos. Ya lo veremos más adelante, que hay 3 tipos, que son las bacterias espirilos, los bacilos y los cocos. Luego podemos colorear la muestra, como les había dicho antes. Tenemos coloraciones simples, como la tinta china, por ejemplo, que simplemente no tiñe, digamos, al microorganismo, sino tiñe el fondo del portaobjetos donde hayamos colocado el frotis, y, digamos, por contraste nos permite observar al microorganismo. Por coloraciones de tipo compuestas tenemos la tinción de Gram, la más conocida, ¿vale? Que es la que les dije, que es la que nos iba a permitir diferenciar entre bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas, 2 grandes grupos. Y esto nos aporta una información importantísima, porque en el diagnóstico microbiológico nos permite acotar, digamos, el análisis, y de esa forma podemos tirar para un lado, para otro, ¿de acuerdo? Para poder realizar diferentes posteriores técnicas bioquímicas. Luego tenemos también la tinción de Ziel-Nielsen, que es para ver micobacterias, porque la pared celular de las micobacterias es muy diferente, y entonces por eso se les denomina, porque no funciona con ellas la tinción de Gram, ¿vale? Pero esta la voy a dejar aquí simplemente a título informativo, no la he incluido en esta presentación. Quizás para otras futuras presentaciones ya se incluirían. Bueno, y también existen otras. También. Vale. Pues bueno, entonces, si nos centramos en las observaciones en fresco, esto que cogemos una muestra de la orina, por ejemplo, hacemos un frotis y la observamos al microscopio. La observación en fresco no nos va a aportar mucho, simplemente nos va a aportar que vemos microorganismos, pero no nos va a decir qué microorganismo es. Por ejemplo, aquí me señala la flechita, ¿vale? Este es un bacilo y tenemos ahí varios bacilitos, cristales, una muestra de orina, y no podemos ver leucocitos, pero no más. ¿Que hay infección? Sí, pero que no nos va a decir el nombre de la bacteria ni nada, pero sí ya nos va aportando algo. Por ejemplo, esto es una tinción en tinta china, una coloración, perdón, con tinta china, que no sería una coloración simple, no está interactuando con el microorganismo en sí, sino está tiñendo lo que es el fondo, como les comentaba antes. Luego tenemos finalmente la tinción de Gram, que es lo que quería yo comentarles, pero antes de eso, recordemos un poquito la pared bacteriana. No voy a dar una clase de la pared bacteriana, pero sí recordar un poquito algunas características de la pared de las bacterias Gram positivas con respecto a las bacterias Gram negativas. Como ustedes recordarán, las paredes de las Gram positivas tiene una pared celular, ¿vale? Que es como más, es como muy ancha, muy grande, como un muro, ¿vale? De hecho, antiguamente se le conocía como mureína, ¿vale? Y está compuesta de peptidoglicano. Pero es una pared grande, pero no es compleja. ¿Sí? Es decir, es grandota, pero no tiene estructuralmente no es compleja. En cambio, la pared bacteriana de las Gram negativas, pues como ven aquí, está compuesta por un espacio periplásmico y una membrana externa,
¿vale? Y en ese espacio periplásmico tenemos la capa de peptidoglicano, y ustedes pueden apreciar aquí la diferencia, ¿no? La diferencia, la capa de peptidoglicano en la gram positiva es bastante grande con respecto a la de la gram negativa, ¿lo ven, verdad? Luego sí que es verdad que también es más complejo. Aunque sea esta capa finita, pero tiene otras cosas como la membrana externa, luego las cadenas de lipoproteínas, digamos, que van a enlazar con la membrana externa. Eso hace que sea más compleja, estructuralmente hablando. ¿Vale? Pero nos quedamos un poquito con este detalle de la capa de peptidoglicano de las bacterias. ¿De acuerdo? Vale, veamos entonces el esquemita de la secuencia de coloración que se realiza, en la que consiste la tinción de Gram. Lo primero que añadimos después de haber hecho un frotis en el portaobjetos de la muestra, ¿no? Y haberla secado, porque es importante secarla, que ya luego veremos la práctica, en la práctica lo veremos, ¿vale? Es añadir a ese frotis el colorante violeta de genciana, ¿vale? Sí, violeta de genciana. ¿Durante cuánto tiempo? Pues 1 minuto. Añadiendo el colorante, ¿vale? Se va a teñir esa pared que yo les decía, de la gram positiva y gram negativa, ambas capas de peptidoglicano se van a teñir. Por lo tanto, ambas van a aparecer ¿de qué color? Pues violeta. Ambas se tiñen igual. Hasta ahí, ambas son iguales. ¿Vale? Luego, ¿qué le vamos a añadir? Pues el Lugol, que actúa más bien como mordiente, digamos que lo que va a hacer es anclar el colorante en el peptidoglicano, la va a fijar, ¿vale? Y por lo tanto, hasta aquí también vamos a seguir teniendo que en ambos grupos van a estar de color violeta. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo igual. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir alcohol acetono. Ustedes van a poder ver en algunos textos y en algunos otros sitios que esto varía, el tiempo de 30 segundos que yo tengo aquí puede variar. Algunos dicen 15 segundos, otros dicen 20 y otros dicen 30. Pero vamos, más de 30 no, ¿vale? Con 30 segundos nos podemos quedar perfectos. Entonces, podemos añadir, el alcohol acetono va a actuar como decolorante. ¿Y qué va a hacer? Pues si le añadimos decolorante al portaobjetos, lo que va a hacer es que, ¿qué va a hacer? Como su nombre dice, pues va a decolorar lo que ya hemos teñido. Pero ¿qué pasa? Que como las bacterias, la pared de las bacterias gram positivas es, la capa de peptidoglicano es más grande, pues no, esos 30 segundos no van a ser suficientes para terminar de decolorarla, ¿vale? En cambio, las gram negativas, pues como la capa de peptidoglicano es tan finita, pues que en esos 30 segundos las decolora totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, las gram positivas van a permanecer violetas, pero las gram negativas ahora mismo aquí no tienen color, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a añadir un colorante de contraste, que puede ser fucsina o safranina, durante el tiempo de 1 minuto, ¿vale? Y añadiendo esta, ¿qué va a pasar con las gram negativas? Pues como ya no tienen color, esta vez se van a colorear de rosa fucsia, ¿vale? O rosa, simplemente. En cambio, las gram positivas, que ya tenían el colorante violeta, pues ya no tiene espacio para admitir a este otro colorante de contraste, por lo tanto se quedan como azul-violeta. Entonces, de esta manera, pues llegamos a teñir, podemos diferenciar, digamos, las que tienen a las bacterias gram positivas de las bacterias gram negativas. Bueno, hasta aquí no sé si me he explicado bien. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Sí. Vale. Sí, muy bien. Perfecto. Ok. ¿Por qué? Pues, Una pregunta. sí, dime, ¿Por qué no dime. nos quedaríamos en el paso anterior donde ya sabemos que se ha lavado el tinte violeta? Aquí, Sí, en el alcohol acetona, sí. porque nosotros queremos diferenciar, queremos encontrar ese grupo, queremos encontrar esas bacterias gram negativas, ¿vale? Entonces añadimos ese color de contraste, Ok. ¿vale? Porque si no, si nos quedamos aquí, pues no las identificaríamos tan bien, ¿no? Aparte no veríamos bacterias, entonces nos podría decir que no hay nada, que no hay bacteria, que no hay microorganismo patógeno, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces al final la tinción de Gram, ¿qué nos está aportando? ¿Qué nos estaría aportando? Si es gram positivo o negativo. Una negativa. Diferenciarla.
Exactamente. ¿Y qué más podemos observar? Por ejemplo, pues la forma de las bacterias, las formas que tienen. Por ejemplo, aquí en esta sería una gram negativa, y aquí ¿qué estaríamos viendo? Pues yo creo que son cocos, Coco. cocos, Coco, exactamente, cocos gram positivos, ¿vale? Y aquí estamos viendo pues unos bastoncitos bastante grandes, ¿no? bacilos gram positivos, ¿de acuerdo? Aquí mira qué bonita esta. Sí. Bacilos gram positivos, ¿vale? Y aquí no son cocos, son bacilos también, pero gram negativos, ¿vale? Vale. Y La agrupación. ¿perdón? ¿Cómo se dispone la agrupación en cadenas? Exactamente, aquí llegamos a ella, aquí llegamos a ella. Aquí, por ejemplo, tenemos una disposición, como decía la compañera, en cadena, ¿vale? Que es un coco, sería un coco gram positivo, ¿verdad? Pero ya esta formación, digamos, esta forma de disposición ya nos está, digamos, apuntando. Yo todavía no le puedo decir que es un Streptococcus con especie y todo, sino simplemente puedo, digamos, decir que es compatible con Streptococcus, porque los Streptococcus tienen una forma de división binaria, cuando se dividen, se dividen por división binaria y pues por eso se distribuyen de esta manera, como cocos en cadeneta, ¿no? En cadena. Aquí, por ejemplo, tenemos otros cocos que más bien serían estos que se distribuyen de 2 en 2, ¿no? Diplococos. Exactamente, vale. Aquí está el otro que comentaba la compañera, que es también cocos positivos, pero a diferencia de este, se está distribuyendo como si fueran racimos de uva. Bonito. Entonces, sí, precioso. Aunque está un poquito difuminada la muestra esta, pero bueno, se puede apreciar. En este caso, pues como ya el microbiólogo, digamos, el que está en el análisis ya está familiarizado con esto y va a poder intuir, digamos, va a poder ir, digamos, apuntando que es compatible con el género, con una especie del género Staphylococcus. ¿De acuerdo? Esta es la misma que vimos antes, un Diplococcus. Bueno, volviendo al esquemita, ya acabamos de ver la observación microscópica, tanto en fresco como por tinción, ¿de acuerdo? Entonces, ahora veríamos, pues, ahora necesitamos crecer el microorganismo, necesitamos obtener cantidad de él para poder estudiarlo, identificarlo, ¿no? Entonces, vamos a necesitar hacer cultivos. Para hacer cultivos, pues hay también, como ya saben, diferentes variedades de cultivos, como esta misma imagen que ven aquí, diferentes, hay medios enriquecidos, diferenciales, selectivos. Ya no me voy a adentrar mucho con esto, porque esto sí que lo encuentran ustedes en cualquier bibliografía. Los enriquecidos básicamente simplemente es que el medio tiene que tener algún nutriente añadido que necesite la bacteria que nos interesa crecer, ¿vale? Y diferenciales, pues que nos va a permitir, o tiene un componente que digamos, por ejemplo, lactosa, que nos va a permitir, digamos, diferenciar entre unas de las bacterias que, digamos, metabolizan la lactosa y las que no. ¿Vale? Entonces, en una misma placa, por ejemplo, en el CLED, vamos a poder ver un ejemplo de ello más adelante. ¿Vale? Luego, los selectivos son aquellos que nos va a permitir crecer una bacteria determinada y otras no. ¿Vale? Es importante que los medios de cultivo... Perdón. Sí, dime. Disculpa, yo tengo una preguntita porque entre diferenciales y selectivos siempre me lío porque no es lo mismo. O sea, ¿se parecen tanto? Sí. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Diferenciales es cuando por ejemplo, tú en una misma placa, tú vas a poder, digamos, identificar dos microorganismos diferentes. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, en una misma placa te va a crecer dos microorganismos que te van a dar un color, una coloración diferente. ¿Vale? Entonces, tú, por ejemplo, cuando ponemos en una placa CLED y nos crece unas colonias, el medio es normalmente un color verdito. ¿Vale? Entonces, cuando yo crezco las colonias y tengo voy a diferenciar entre las bacterias que son, que fermentan la lactosa y las que no, pues la que la fermenta va, digamos, a aparecer de color amarillo en el mismo medio. Y si tengo un cultivo mixto, es decir, en la misma placa, pues voy a tener otra colonia de otra que no fermenta y nos va a mostrar un color, o se va a presentar con un color azul.
Vale. Eso lo vamos a ver en una imagen siguiente, en la parte práctica, ¿de acuerdo? Y lo terminaremos de aclarar, ¿vale? Y un selectivo es cuando yo en la placa voy a simplemente crecer una única bacteria y voy a inhibir el crecimiento de otras. Entonces, de esa forma estoy seleccionando, ¿vale? No sé si aquí así me he aclarado un poco. Y yo tenía otra duda, Zulma, los enriquecidos y los de enriquecimiento, que eran dos tipos también que podíamos encontrar de medios de cultivo, de enriquecimiento. No, creo que no. Creo que, bueno, puedo estar equivocada, pero creo que los enriquecidos y enriquecimiento, digamos, Es lo mismo. sí, que tú le vas a Vale. añadir un nutriente más porque tu bacteria es exigente en nutrientes. ¿Vale? Vale. La bacteria que quiero crecer necesita algo más, necesita algo en concreto, un nutriente concreto, que yo necesito aportarle porque si quiero observarla y si quiero encontrarla. Si no, no me va a crecer. ¿Y esos son caldos normalmente o son agares? No, puede ser también agar o caldos también, Ah, ambos. vale. Vale, ¿Vale? gracias. No, nada. Y antes creo que me he saltado aquí que hay diferentes Disculpa, tipos de... Zulma, Sí, dime. perdón, no sé si tenía el micrófono activado, porque estoy activa y desactiva. ¿Me entendiste que sí, que me quedó claro entre diferenciales? Vale. Sí, no, creo que no te oí. Ah, claro, y yo aquí, sí, ahora sí, gracias. Vale, perdón. Vale, de acuerdo. Perfecto. Ok, gracias, ¿eh? Bueno, no, a ti. Yo prefiero que me pregunten y que me interrumpan, porque si no, así parezco que estoy hablando sola con el computador o el ordenador, estoy aquí sola interactuando con él, porque yo no les estoy viendo ahora, ¿vale? Bueno, entonces, creo que me he saltado esta parte que los medios de cultivo pues, pueden ser sintéticos, ¿vale? Que pueden ser sólidos y líquidos, aquí tenemos algunos ejemplos, sólidos que se distribuyen en placas de Petri, antiguamente venían de vidrio. Yo recuerdo incluso haberlas hecho en mi época, súper joven, de preparar en en placas de vidrio, pero nada, y ahora hoy en día ya esto se utilizan placas desechables, ¿vale? Incluso en los servicios de microbiología en los hospitales ya ellos no los preparan, ya los compran, ¿vale? Ya vienen las plaquitas hechas, los compran porque claro, también hay que entender que allí procesan, bueno, muchísimas muestras al día. Entonces, digamos, necesitarían tiempo para preparar estas placas. Las placas hay que prepararlas con tiempo. Entonces, una forma de ganar tiempo, digamos, es comprándolas. Y ellos ya tienen todo esto comprado. ¿Vale? Bueno, luego los sintéticos pueden ser eso de consistencia sólida y líquida principalmente. Las hay también semisólidas que no las he puesto aquí porque no iba a profundizar en ellas, pero sí que también las hay, ¿vale? Sobre todo se utilizan, simplemente son las sólidas pero con menor cantidad, menor concentración de agar. Y se utiliza para hacer estudios de movilidad en algunas bacterias que necesitamos ver si tienen movilidad, por lo tanto es otra forma de identificar un grupo un género, una especie determinada, ¿vale? Luego están los cultivos celulares que se utilizan específicamente para los virus. ¿Por qué? Porque los virus no nos van a crecer en estos medios. Los virus no nos crecen en estos porque ellos realmente son organismos parásitos, porque ellos necesitan infectar una célula para poder crecer. Eso yo creo que esto ya lo conocen ustedes todos. Entonces se utilizan unos cultivos celulares para poder crecer los virus. ¿Vale? Bueno, en el caso de estos medios que yo les comentaba anteriormente, tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Tienen que proporcionarle a las bacterias pues, un pH adecuado, una atmósfera, es decir, oxígeno o no, si no lo necesitan, la temperatura adecuada a la cual el microorganismo va a duplicarse de forma óptima. Necesitamos que tenga humedad, que le proporcione humedad suficiente y el tiempo de incubación. ¿De acuerdo? Todo esto es muy importante a la hora de cultivar un microorganismo. Luego, según lo que se requiera realizar, pues vamos a hacer la siembra y luego aislar el microorganismo. Los medios líquidos normalmente se utilizan para obtener cantidad grande de microorganismos, digamos, para obtener una mayor población de él.
Ahí no vamos a poder visualizarlas individualmente, sino las visualizamos una población. ¿Y cómo las visualizamos? Pues observando un cambio de turbidez en cambio de densidad en el medio. Por ejemplo, si este tubito es líquido, yo esto ahora mismo lo puedo apreciar como transparente, y cuando yo he cultivado la bacteria, pues el tiempo de duplicación específica para ella, lo que me voy a encontrar es un tubo con una densidad turbia, ¿vale? Pues, pero ahí no me va a decir nada más, no voy a poder ni apreciar ni la forma, ni cómo es, no la puedo apreciar, ¿vale? Pero sí en los sólidos lo que sí nos va a permitir, digamos, es poder ver, intentar aislar por las colonias. Ustedes saben que una bacteria, pasado su tiempo de duplicación adecuado, pues ya la vamos a poder observar en forma de colonia, ¿vale? Bueno, aquí tenemos digamos, las condiciones de crecimiento, como había nombrado antes: temperatura, pH, atmósfera, humedad y tiempo de incubación. Están marcadas en amarillo los mesófilos, porque digamos que son las que realmente nos van a afectar, ¿no? Nos van a causar infecciones, porque ellas crecen en un rango de temperatura entre 35 y 37, que es la temperatura que está nuestro cuerpo, ¿vale? También ahí están las criófilas, están las termófilas, pero estas las vamos a dejar para otros estudios, ¿vale? Luego tenemos que el pH que normalmente necesitan las bacterias que nos van a causar infección, necesitan un pH neutro de 7, ¿vale? Por lo tanto, por eso decíamos que el medio tiene que aportarle estas condiciones, ¿no? Estas condiciones óptimas para su desarrollo. Como les decía, volvemos otra vez a decir lo mismo: vamos a cuidarlas, vamos a cuidar a los microorganismos. En este momento los estamos cuidando. La atmósfera que necesitan, si son aerobios, si necesitan oxígeno para crecer, si son anaerobios, anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer también en ausencia de oxígeno. Luego tenemos los anaerobios estrictos, que crecen únicamente sin oxígeno, no, porque a la mínima de oxígeno es tóxico para ellos. Luego la humedad a la que necesita proporcionar ese medio tiene que ser un 99% de humedad prácticamente. Y los tiempos de incubación varían, porque la mayoría de las bacterias tardan entre 24 a 48 horas en alcanzar la curva de crecimiento adecuada, ¿no? Y hay algunas que tardan más, como 5 días, y otras incluso 30 o 60 días, ¿no? Por ejemplo, Mycobacterium, que suele tardar un montón. Bueno, aquí en esta imagen, digamos, les he puesto la secuencia, que esto lo vamos a ver en la práctica. Es la secuencia de cómo preparar el medio, ¿no? Tenemos normalmente los medios en este caso es un medio para preparar medio sólido, ¿vale? Suelen venir, ya son comerciales, y como les decía anteriormente, en los servicios clínicos en los servicios de microbiología del hospital, sí que ya tienen estas placas, estos medios de cultivo, ya los compran, ya ellos no pierden tiempo preparándolos así, ¿no? Esto está bien para nosotros, hacerlo en el aula, en el laboratorio, enseñar al alumnado para que pueda preparar los medios de cultivo, enseñarles que hay de diferente consistencia, y bueno, que cacharrean un poquito, ¿no? Esta secuencia básicamente necesitamos una probeta. Esto se los voy a volver a explicar en la práctica, ¿vale? Sé que esta la voy a pasar. Aquí tenemos otra imagen, nuevamente cómo se prepara el medio. También se puede preparar medios caseros en caso de que en el centro no dispongamos de medios de cultivo comerciales. También se pueden preparar caseros. Yo aquí no lo he puesto, pero si alguien necesita, digamos, la chuleta, la receta para prepararlo, me lo dicen y yo se los puedo colgar en el aula, ¿vale? No sé si lo necesitaran para alguna práctica o algo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un medio de hemocultivo. Aquí está, por ejemplo, un medio diferencial. No sé quién me preguntaba, es que no las veo por el medio diferencial. Ven aquí. Yo, Mónica. Bueno, hola, Mónica. Aquí podemos apreciar, ¿ves? Las colonias, un cultivo mixto. Aquí están creciendo colonias amarillitas y aquí las azules. Estas son las que fermentarían la lactosa y estas no. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos dos bacterias diferentes. ¿Vale?
Ok, Y así. gracias. Vale, y aquí otros medios también diferentes. Aquí también va a virar el pH, en este caso, en un medio MSA. Ahora voy a hablar un poquito de los medios más abajo, ¿de acuerdo? Como les comentaba antes, cómo veo en un medio líquido si hay crecimiento o no crecimiento bacteriano, pues en el cambio de densidad aquí se puede apreciar claramente, ¿de acuerdo? Bueno, esta también es otra imagen que añadí, porque me gustaron las imágenes de este artículo. Este artículo ya se los nombré antes cuando leí el resumen, así que lo tienen también ustedes incluido. Bien, ahora les comento un poquito, de forma breve, los medios, digamos, más utilizados en microbiología, en el diagnóstico microbiológico. Vale, empezamos por el medio, el agar-MSA, que es selectivo, ¿vale? En este caso, pues, como al ser selectivo, pues va a inhibir el crecimiento de las bacterias gram negativas, ¿vale? Porque contiene manitol y elevada cantidad de cloruro de sodio, y entonces lo que sí va a crecer en ella son las bacterias gram positivas, ¿de acuerdo? Entonces, además de eso, contiene un indicador de pH que va a virar amarillo o rojo. Si esas gram positivas pues presentan la prueba de la coagulasa, es decir, una vez que hayan crecido en este medio, mejor dicho, cuando se ha hecho la tinción de gram, también podemos hacer después de ella la prueba de la coagulasa. Yo no la he puesto aquí tampoco, y en esta ocasión, en esta formación, no me va a dar tiempo de explicarla, pero la cuento aquí así rapidito. Por ejemplo, el género Streptococcus aureus es el que es coagulasa positivo, y los otros Streptococcus que hayan dado gram positivos, por ejemplo, que hayan dado positivos, pero que no sean coagulasa negativos, pues en este medio, si los ponemos a crecer aquí, el que sí es coagulasa positivo va a virar amarillo, es decir, que los Streptococcus nos aparecerían de color amarillito, y los que no se mantendrían en rojo. Vale, no sé si aquí me he liado mucho o me han entendido un poquito. Entendido. Vale, vale. Entendido. Vale, ok. Pues sigo con agar sangre. El agar sangre es un medio para bacterias que es enriquecido, por ejemplo, este medio es enriquecido con un 5% de sangre bovina, ¿vale? Entonces, se emplea para observar la capacidad hemolítica de ciertas bacterias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí también vamos a poder ver diferentes, no les he puesto una imagen de esto, pero si lo necesitan, yo se los puedo volver a mandar. La alfa-hemólisis, las bacterias que son alfa-hemolíticas van a aparecer con unos halitos verdes alrededor, ¿vale? Y las que son beta-hemolíticas van a tener con unos halos completos, en este caso eran halos parcial, van a ser halos completos y van a ser transparentes, ¿vale? Y las que son gamma-hemolíticas prácticamente no van a estar allí, ¿vale? Van a tener ausencia, ¿vale? Entonces, el agar chocolate, ¿vale? Es otro medio enriquecido con eritrocitos lisados. Dice, es una variante del agar sangre, ¿vale? No crecen muchas bacterias en este cultivo porque pues es muy selectivo, ¿vale? Entonces se emplea mucho para muestras nasales, sobre todo, para comprobar si está la presencia de Haemophilus influenza. ¿Ves? Como pueden ver aquí, hasta aquí, pues están viendo que un agar se utiliza para, si queremos buscar un determinado microorganismo, vamos a elegir un agar, un medio de cultivo u otro. El agar McConkey es un medio selectivo, en este caso, para enterobacterias. Es decir, está constituido, pues por su constitución se compone de sales biliares y cristal violeta, lo que realmente va a permitir que crezcan las gram positivas, ¿vale? Entonces tienen un indicador también de pH y con ello pues vamos a poder averiguar si fermentan o no la lactosa, ¿no? Vale. El agar Moyer-Hinton, este medio se utiliza sobre todo para hacer antibiograma, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar hoy para hacer un antibiograma, hacer una pruebita de sensibilidad antimicrobiana, ¿vale? Entonces, no es muy enriquecido, es un medio muy simple, ¿vale? Por eso prácticamente va a crecer casi cualquier bacteria, ¿no? ¿Vale? No es selectivo, ¿vale? Bueno, entonces tenemos también el agar MB-Levin, que también se utiliza para la diferenciación de enterobacterias y va a inhibir el crecimiento de las gram positivas. Entonces, sabemos que las enterobacterias son gram negativas. Entonces, de esta forma,
eligiendo un medio u otro, pues ya también vamos acotando hasta digamos, el camino hasta poder llegar a la identificación, ¿no? Estos medios son muy importantes, nos van a ayudar en ese proceso de identificación. El agar-CLED, que es el que vamos a utilizar hoy también para el procesamiento de la muestra de orina que vamos a realizar, se utiliza principalmente, como pone aquí, para la orina. Es un medio que se denomina cisteína, lactosa, electrolito deficiente, ¿vale? Inhibe el crecimiento de las próteos, y los fermentadores de lactosa, como tienen lactosa, pues producen colonias amarillas, como les enseñé en una foto anterior, en una imagen anterior, y las que no fermentan la lactosa van a dar colonias azules, ¿vale? Bueno, luego añadí también el agar saborado y cromogénico, que que son para estudiar hongos, para cultivar hongos, ¿vale? En estos casos, ¿me decía alguien algo? Vale. El medio enriquecido para hongos con cloranfenicol o otro antibiótico. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le pone antibióticos a los medios que se van para hongos? Porque para evitar contaminaciones con bacterias, ¿no? Entonces, lo que queremos es, porque suelen contaminarse bastante rápido con bacterias, entonces siempre se suele añadir un antibacteriano, un antimicrobiano en los medios de cultivo para poder permitir que crezca, digamos, el hongo de forma limpia, ¿no? Luego, los cromogénicos se suelen utilizar para diferenciar diferentes tipos de cándida, ¿no? Vale. Tenemos el agar XLD, que se utiliza para el aislamiento y diferenciación de patógenos, como Salmonella y Shigella en muestras clínicas, ¿vale? Las colonias de Salmonella producen ácido sulfídrico y tienen un color negro, como se puede apreciar en este caso, ¿vale? Y las de Shigella pues simplemente se quedan en color rojo. Bueno, luego está este otro medio que también es para aislamiento de Salmonella y Shigella, también contiene indicadores de fermentación de lactosa y sales de hierro para que den un color, digamos, de color negruzco, que nos está indicando que están produciendo pues, ácido sulfídrico. Inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas. Luego tenemos aquí un par de medios más y ya termino, ya no les aburro con esto. El agar CRE, que es un agar cromogénico también, ¿no? Y que se usa para la detección de las bacterias de familia Enterobacteriaceae, específicamente en este caso, como ven aquí, Klebsiella, ¿vale? Es una de las enterobacterias. Agar DNasa, ¿vale? Que es un medio de cultivo para la detección de enzimas desoxirribonucleasas, ADN, útil para diferenciación de Staphylococcus, Serratia, Klebsiella y Enterobacter. ¿De acuerdo? Bueno, en algunos casos les he podido poner los enlaces por si quieren un poco más ampliar la información sobre estos medios. Bueno, les comenté al principio que íbamos a ver diferentes técnicas de siembra y aislamiento, ¿vale? Aquí tienen alguna imagen. Tiene que ser en condiciones de asepsia, ¿vale? Para evitar contaminaciones. Estamos siempre frente al mechero, necesitamos un asa de siembra, ¿vale? Para poder mantener esas condiciones de asepsia. Las técnicas para la siembra, tenemos diferentes técnicas, por ejemplo, el estriado. Luego en la práctica vamos a ver el método de inundación también, ¿vale? Diferentes formas de estriar por cuadrantes. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen, quemamos el asa, esterilizamos el asa flameándolo, dejamos enfriar un poquito. La zona en la que nos permite esta asepsia es más o menos de 15 centímetros alrededor, ¿vale? Nos garantiza esa asepsia. Cogeríamos con el asa, tomaríamos la muestra y empezaríamos a sembrar utilizando la técnica de estrías. Primero hacemos una estrías en un margen, luego en el siguiente margen y así hasta 4 veces, de manera que luego podamos aislar. Como no sé si pueden apreciar aquí, ¿vale? Estrías hasta que podamos, hacemos cada vez que serían unas estrías más separadas para poder aislar las bacterias en colonias, ¿no? Este es otro método de siembra, función con un asa en aguja, ¿vale? En un agar sólido se inocula directamente y se retira
por la misma zona por donde se inoculó. Este es otro método, ¿vale? Que en un agarre, digamos, inclinado, que tiene una superficie diagonal, y entonces las estrías van a ser también desde la parte más baja hasta la parte superior, ¿vale? Vale. Este es el mismo que el anterior, ¿vale? Y bueno, una vez que ya hemos utilizado, ya sea por una técnica u otra, la siembra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con la bacteria una vez que hayamos sembrado en el medio de cultivo? Esperar a que crezca. Exactamente. Y le tenemos que proporcionar la temperatura adecuada. Tufar. Entonces, y para ello, en los laboratorios de microbiología, pues una estufa no puede faltar. Entonces, pues se colocan siempre de forma invertida para evitar que por el calor se condense, ¿no? la pérdida de humedad del propio medio y caigan esas gotitas. Si las coloco boca arriba, pues las gotitas que se generan en la tapa pueden caer y pueden generar en cierta forma un poco de riesgo de contaminación, ¿vale? Entonces siempre se colocan de forma invertida. Cuando hagamos la práctica lo vamos a ver también, ¿vale? Bueno, para los microorganismos anaerobios, ¿vale? Para aquellos anaerobios estrictos que necesitan crecer sin oxígeno, pues hay una serie de envases, digamos, por ejemplo, esta cámara, ¿no? Esto es como una antigua que se le coloca una vela ahí dentro para que capte el oxígeno, ¿no? Esta ya es una campana más moderna, y también se pueden utilizar bolsas, ¿vale? Aquí tienen digamos, un elemento que va a permitir captar el oxígeno del medio, ¿vale? Y de esta forma, pues genera anaerobiosis. Bueno, aquí tienen una imagen de cómo una vez que se ha incubado las placas en la estufa, y las 24 horas o el tiempo que requiera la bacteria que estemos estudiando, pues cómo han crecido, ¿no? Aquí se puede ver perfectamente el estriado, que es junto, en el estriado bastante junto, pues prácticamente vemos un césped, no están separadas, ¿vale? Y conforme vamos estirando las estrías, pues lo que vamos a hacer es aislar las colonias, ¿vale? Vamos a obtener que estas colonias solas. Esta realmente es una bacteria única que se ha multiplicado hasta que se ha hecho visible en forma de colonia. ¿De acuerdo? Vale. Esto ya lo expliqué al principio, ¿vale? Cuando vemos la turbidez, cuando es medio líquido, como comprobamos realmente que ha habido crecimiento. Bueno, una vez que ya hemos crecido las bacterias, sí que es verdad que aquí no lo he puesto, lo tengo en la parte práctica, que es la identificación bioquímica. Una vez que tenemos ya con esos medios, diferentes medios que hemos utilizado, ya hemos ido acotando con la tinción de Gram y demás, hemos ido acotando, y ya estamos, digamos, podemos hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Ya tenemos el género, y digamos, incluso a veces, dependiendo de lo que tarde esa fase analítica, no se puede esperar tanto. Entonces, a veces el médico tratante, en conjunto con los primeros resultados del laboratorio, pueden hacer como un tratamiento, digamos, provisional, ¿vale? Entonces van ahí, siempre y cuando que se pueda, claro, no es así lanzarse a lo loco y ya está, sino siempre que se pueda, y siempre que la clínica también ayude a ese diagnóstico final o digamos provisional de momento, hasta que se termine de realizar, porque estos análisis a veces suelen tardar, ¿vale? Bueno, una vez realizadas las pruebas bioquímicas y hayamos identificado, como les dije, el microorganismo patógeno que está causando una infección determinada en el paciente, tenemos que hacer las pruebas de sensibilidad microbiana. Entonces, para ello primero les he querido poner aquí lo que es resistencia antimicrobiana, ¿no? Porque ahora mismo, hoy en día, seguro que ustedes han oído hablar de la resistencia antimicrobiana, y es un gran problema hoy en día. ¿Qué han oído ustedes hablar sobre resistencia antimicrobiana ahora mismo? ¿Qué me pueden contar? Así no hablo yo sola. Pues que hemos abusado de los antibióticos y las bacterias han creado resistencia y ahora no tenemos con qué matarlas, eliminarlas. Exactamente, exactamente. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día con el tema de los antimicrobianos. Las hemos usado, mal usado, digamos,
y ahora pues hay digamos, un problema importantísimo. Y si esto se sigue investigando y se siguen, digamos, evaluando nuevamente los antimicrobianos que ya están, los químicos, los farmacéuticos son los que se encargan de hacer una serie de modificaciones a nivel de la química sintética, las van modificando, a ver si por aquí por allá la podemos todavía rescatar y le hacemos un cambio en la estructura química y lo pueden volver a utilizar, ¿no? Bueno, hablando de estructuras químicas, los antimicrobianos son sustancias pues, que pueden ser tanto de origen natural o sintético, ¿no? Los naturales, por ejemplo, ustedes habrán oído muchas veces hablar de la penicilina. La penicilina fue descubierta por Fleming, ¿no? Y está producida, es un compuesto que la produce un hongo, ¿no? Entonces, este hongo fue descubierto además así al azar. Entonces, este compuesto que produce un hongo, digamos, tiene efecto antimicrobiano frente a bacterias, ¿no? Entonces, eso se denominaría, digamos, un antimicrobiano de origen natural, porque lo produce otro organismo, ¿vale? Que a su vez ese compuesto que ha producido va a terminar, digamos, matando a las bacterias patógenas, a otras bacterias patógenas, ¿vale? Entonces, luego están los sintéticos, ¿vale? Los que se van a producir en un laboratorio químico. Digamos, los químicos son los que dominan mucho este tema, ¿vale? Entonces yo les voy a acercar un poquito más adelante sobre esto. Aquí también se manejan bastante estos términos de bacteriostático y bactericida, ¿vale? Bacteriostático quiere decir que el antimicrobiano, digamos, simplemente inhibe a la bacteria, no la mata. Es decir, las va a mantener, digamos, ahí, no les va a permitir crecer más, pero tampoco las puede matar porque su mecanismo de acción no llega hasta ese punto, ¿no? Y luego los bactericidas, sin embargo, los bactericidas sí son aquellos compuestos que sí que van a matar a la bacteria, ¿no? Y luego también en un mismo compuesto puede tener dependiendo una concentración determinada, lo que puede ser que tenga un efecto bacteriostático, ¿vale? Pero si añadimos la dosis, sí que va a tener un efecto bactericida. Bueno, entonces, como les decía, esos antimicrobianos se pueden clasificar en antibióticos tal cual, lo que más oímos nosotros, los quimioantibióticos. Los antibióticos, por ejemplo, el que les comentaba, la penicilina, los quimioantibióticos, que esa penicilina, digamos, natural, ese compuesto natural que generaba el hongo, pues se ha modificado, se ha hecho una modificación en su estructura con idea, digamos, de ampliar su espectro o enfocarla, digamos, a contrarrestar a otro patógeno. O digamos, abarcar un poquito más la gama de patógenos a las que puede realmente inhibir el crecimiento, ¿no? Y los quimioterápicos son aquellos que no tienen nada que ver con los naturales, sino que se sintetizan en los laboratorios de química, ¿no? O en los farmacéuticos. Eso también es muy intuitivo. Los antibacterianos pues, van a ser específicos contra bacterias, los antifúngicos contra hongos, los antiparasitarios contra parásitos y los antivirales contra los virus. ¿Vale? Bueno, en la resistencia a antimicrobianos también es muy importante que el antimicrobiano tenga una especificidad, es decir, que sea específico para el patógeno en concreto o para un grupo de patógenos en concreto. La eficacia que sea in vivo, que no solamente se quede esa especificidad en un laboratorio, porque estos compuestos se validan previamente en un laboratorio frente al microorganismo. Es decir, por ejemplo, si recuerdan el cultivo que yo les enseñé, cultivo la bacteria y le añado ahí la droga y me cargo la bacteria y digo, ay, qué feliz, qué bien, estupendo, ya he encontrado una cosa que realmente se va a cargar al microorganismo. Pero resulta que cuando luego avanzamos de fase, resulta que esa droga pues no resulta tan eficaz ya una vez incorporada en el ser humano, ¿no? Es decir, no, porque puede que resulte también tóxica para las células humanas. Por eso, en el tercer punto tenemos que tiene que ser de toxicidad selectiva. Es una condición de las drogas que tienen que ser
tienen que afectar únicamente al microorganismo patógeno y no tener, tienen que ser inocuos para las células humanas. Estas 3 condiciones son las que tienen que tener. Por eso hoy en día las farmacéuticas, digamos, no tenemos fármacos para todo, porque realmente compuestos los hay, compuestos sí se encuentran en productos naturales, los químicos, los farmacéuticos, los biólogos, los que hacen investigación, pues encuentran numerosos compuestos, pero luego cuando llegan a esta fase de evaluación, ya ahí es donde ya no terminan de concretarse, ¿no? Pero bueno, pero aún así sirven para generar otros antimicrobianos, digamos, de origen sintético, es decir, se pueden basar en ellos, se les hacen unas modificaciones en la estructura química y se va probando nuevamente, se van haciendo pruebas hasta que se encuentra un compuesto adecuado que pueda resultar como candidato para hacer un fármaco y se puede utilizar, ¿no? Bueno, aquí les he puesto un esquemita de cómo pueden actuar los diferentes fármacos. Ahí pueden actuar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, este que inhibe, este grupo, los betalactámicos y otros grupos que actúan como inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, por ejemplo. Este otro, inhibición de la síntesis de proteína porque se unen a los ribosomas, ¿vale? Por ejemplo, como ejemplo de estos tenemos las tetraciclinas, ¿vale? Como ejemplo del anterior teníamos las cefalosporinas, por ejemplo, penicilinas, carbapenemas, ¿vale? Entonces cada fármaco, digamos, cada droga tiene un mecanismo de acción determinado, ¿no? Bueno, en este caso también tiene aquí un esquemita para los hongos, ¿vale? Como antifúngicos. Este no me voy a detener aquí. Entonces, ¿cómo definiríamos la resistencia? Pues como la capacidad natural o adquirida por parte de una bacteria de permanecer refractaria a los efectos bactericidas o bacteriostáticos de un antimicrobiano. Cuando sale al mercado un nuevo fármaco, digamos que se tiene que especificar muy bien el espectro de acción sobre el cual es eficaz. Ese espectro de acción va a ir cambiando a medida que la droga se utiliza clínicamente, ¿no? Entonces, de esa forma se va generando la resistencia hasta que finalmente pierde eficacia y cae en desuso. Aquí es una comparativa, ¿no?, de cómo se inician el uso de los antibióticos y cómo van apareciendo luego las resistencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger uno, la tetraciclina, que se inició en los años 50, digamos, y en el 59, o sea, tardó 9 años en aparecer resistencias. Otro que sea como más, a ver, la cefracidina, por ejemplo, ¿no? Cefracidina en el 85 y a los 2 años ya teníamos resistencia, ¿vale? Y así, una serie de ejemplos. Entonces, como comentábamos antes, la resistencia a antimicrobianos es un problema muy importante, que de hecho la Organización Mundial de la Salud ya desde unos años para acá ha, digamos, creado o determinado, ¿no?, la zona mundial para que todos tomemos conciencia sobre el uso de los antimicrobianos. Y esa semana acaba de pasar justamente ahora, que fue entre el 18 y el 24 de noviembre, la semana, hasta hace unos días. Fue la semana de la resistencia a antimicrobianos y me pareció interesante ponerlo y nombrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que está generando, como comentábamos antes, esa resistencia? ¿Cómo contribuimos a ello? Pues primero que hay presencia lo que contribuye a ello primeramente es la presencia propia de los mecanismos de resistencia de las propias bacterias, ¿no? Luego, el uso indiscriminado. El uso de antimicrobianos de amplio espectro, a lo mejor que sea de amplio espectro. Tratamientos prolongados. Tratamientos incompletos o no adecuados por el agente microbiano aislado. Es decir, que yo coja uno y digo, pues bueno, por adelantarme un poco a lo loco, mando un tratamiento y luego a lo mejor no es el que corresponde, ¿no? Falta de exámenes microbiológicos antes del tratamiento también. Me olvido no quiero hacer exámenes microbiológicos y me lanzo a pautar el tratamiento y luego resulta que no es. Entonces, con todas estas acciones, más otras, pues estamos contribuyendo a que esa resistencia a antimicrobianos sea aún mayor, ¿vale?
Esto tampoco no me voy a entretener mucho más, estos son los mecanismos de resistencia, los diferentes mecanismos de resistencia que hay de las bacterias, ¿vale? Pues nada, la nombro muy rapidito para que esto no sea un plomo. Por el flujo, por ejemplo, es decir, que la suele utilizar Staphylococcus aureus, ¿vale? Que entra en la droga, pero luego la expulsa. Esas son bombas de flujo, ¿vale? Luego, modificación del sitio de acción, ¿vale? La propia bacteria genera una modificación y eso hace que sean resistentes a los antibióticos, ¿vale? Por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Bueno, ya sigo con esto para que no se nos haga muy largo. Aquí está, esto sí que se los he puesto por si quieren visitar esta página, que es la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ¿vale? En él, pues están continuamente actualizando en la comunidad a ver qué microorganismos están haciendo resistentes, fármacos y demás. Esto tiene que estar completamente actualizado y por ello es conveniente visitarla con frecuencia, ¿no? A ver a qué resistencias están apareciendo ante qué microorganismos, porque el tratamiento que se vaya a pautar pues va a depender mucho. El éxito del tratamiento va a depender mucho de tener en cuenta todos estos aspectos, ¿vale? Aquí simplemente he puesto como ejemplo Staphylococcus aureus, las categorías y agentes antimicrobianos que se utilizan para él, ¿no? ¿Cómo funcionan las pruebas de sensibilidad antimicrobiana? Entonces, pues estas pruebas se basan en disminuir, como les comentaba antes, disminuimos la carga bacteriana o inhibimos el crecimiento utilizando unas cantidades o unas concentraciones conocidas del antimicrobiano. Se hace una suspensión del microorganismo, se estandariza esa suspensión y se coloca diferentes concentraciones de antimicrobiano comprobando al final si tiene o no inhibición en el crecimiento bacteriano. Hay diferentes métodos, ¿vale? Para realizarlo. Voy a pasar, si está por aquí, a la diapositiva anterior. Por ejemplo, aquí tenemos un medio de cultivo líquido, en tubo, ¿vale? Se inocula las bacterias en este tubo, por ejemplo, en un primer tubo, y a partir de aquí se hacen diluciones, ¿no? Yo he colocado la muestra aquí a una concentración determinada de bacterias y luego las voy pasando, ¿vale? Perdón, aquí he colocado, todos tienen la misma cantidad de bacterias, perdón, me he equivocado. Y aquí sí que colocamos la dosis del antimicrobiano que queremos estudiar. Empezamos por una dosis determinada, ¿vale? Y luego empezamos a diluir, ¿vale? En partes iguales, ¿vale? De manera que voy a obtener diferentes concentraciones de mayor a menor del antimicrobiano. Y las voy a poner a incubar, estos cultivos, y al día siguiente, ¿vale? Yo voy a poder observar, digamos, turbidez. ¿Se acuerdan que se podíamos diferenciar en medio líquido, turbidez si había crecimiento? Las que yo puedo observar a simple vista, turbidez, estas que están, por ejemplo, más acá, más al final, pues ya hago el corte allí, digamos, ¿no? Y las que ya empiezo a observar claridad, quiere decir que el antimicrobiano ha hecho efecto y que por eso no ha crecido la bacteria aquí, ¿vale? Entonces, para comprobar ello, ¿vale? Cojo el último tubo que no tiene crecimiento aparentemente a simple vista y el primer tubo que empieza a tener turbidez. Entonces siembro una muestra en una placa de crecimiento adecuado de medio sólido, ¿vale? Y voy, ven cómo está sembrado por aquí para atrás hasta este tubo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo incubaré al tiempo necesario, pues si son 24 horas o 48 horas las que el microorganismo necesite, y pasado este tiempo, yo voy a poder observar que en las placas que corresponden a estas dosis de antimicrobiano a las que ha estado expuesta la bacteria, no va a haber crecimiento. Entonces yo ya puedo determinar que la última, en la que no aparece ninguna colonia, la voy a considerar como la concentración mínima bactericida, que es ¿a qué concentración? A 1 microgramo por mililitro del fármaco, ¿vale? En cambio, en el siguiente tubo ya vamos teniendo algo de crecimiento, ¿no? Entonces quiere decir, aunque estas aparentemente a simple vista
no teníamos turbidez, pero sin embargo sí había algo de crecimiento. ¿Vale? No sé si aquí me he explicado bien, si tienen alguna dudita hasta aquí. No. No, Vale, ok. Todo bien. Ok. todo bien. Vale, ok, seguimos entonces. Este sería en tubos grandes, ¿vale? Esta dilución, estas pruebas las estamos haciendo en unos tubos grandes, por eso se llama macrodilución, método de macrodilución, ¿vale? Pero también se pueden hacer por método de microdilución, para lo cual vamos a usar pocillo. Esto les suena haber visto, los micropocillitos, las placas estas. Sí, Sí, sí. sí. Pues esto es lo mismo también, que se utilizan para hacer más bien pruebas de inmunodiagnóstico, ¿no? Pero en este caso también se puede utilizar para hacer este ensayo de sensibilidad antimicrobiana, ¿vale? Lo mismo. Sería la misma idea que en el de macrodilución. Colocamos en todas un inóculo de bacterias, la misma cantidad de bacterias, y luego empezamos a colocar, hacer las diluciones. Empezamos a ver, como ven aquí con la micropipeta, multipipeta, y vamos haciendo las diluciones, pasando en pocillo, de manera que las dosis cada vez van siendo mínimas. Y luego iremos observando turbidez, el crecimiento, y luego una lectura también, ¿vale? En el espectrofotómetro. ¿De acuerdo? Bueno, esto sí lo vamos a hacer en la práctica. Otro método es el método de difusión. Los que hemos visto hasta ahora son métodos de dilución, ya sea de macro o de micro, y esta es el método de difusión, ¿vale? En el método de difusión, lo que vamos a hacer es sembrar, lo vamos a hacer por el método de difusión de Kilby-Bauer. Vamos a sembrar en césped un inóculo de nuestra bacteria que ya habíamos identificado previamente, y una vez que sembramos en césped vamos a colocar unos discos, ¿vale? No sé si esto ya lo habían visto, unos discos que tienen ya la concentración de antimicrobiano, una dosis específica, ¿vale? Entonces se coloca, ¿vale? Hay que colocarlas separaditas. Aquí, por ejemplo, hay 5, pero podemos colocar 3. También con los alumnos podemos practicar a poner 3 disquitos. Y luego, bueno, primero colocamos el inóculo, dejamos que se absorba bien, ¿vale? Colocamos los discos y luego lo incubaríamos en la estufa de forma invertida, como les había indicado antes. Y pasado el tiempo de incubación adecuado de la bacteria, lo que vamos a encontrar es si el antimicrobiano tiene un efecto contra esa bacteria, pues se va a difundirse primero por el agar y no le va a permitir el crecimiento. Porque tiene un efecto, bacteriano, bactericida en este caso, ¿vale? Como ven aquí, hay unos cuantos halos, ¿vale? Hay unos que son más grandes. Cuanto más grande es el halo, nos va a indicar, de todas maneras hay unas tablas que tengo por aquí abajo, ahora lo veremos. Cuanto más grande es el halo, nos va a indicar que hay una sensibilidad importante de la bacteria a ese antimicrobiano, con lo cual este antimicrobiano es un candidato estupendo. Luego, en este halo, por ejemplo, es más pequeño, pero no tan pequeño, podríamos decir que tiene una sensibilidad intermedia, ¿no? a este antimicrobiano en concreto. Y aquí sí que tenemos ya un halo más pequeñito con este antimicrobiano. Aquí no alcanzo a ver cuál es, pero vamos, eso nos está indicando que tiene un efecto, pero no es mucho, ¿vale? Por lo tanto, aquí la bacteria tiene resistencia a ese antimicrobiano. Pero vamos, que si le mandamos este tratamiento con este antimicrobiano al paciente, pues mucho no va a hacer, ¿vale? Ok, entonces, este es otro método, digamos, mixto, que incluye difusión y dilución, porque aquí en esta tira se llama el método epsilométrico, ¿no? O por gradiente de concentración, y en esta tira está, digamos, distribuido ya las dosis, ¿vale? De mayor a menor, y difusión porque se coloca en medio de sólido, y la bacteria va a crecer haciendo este tipo de halo en elipse, ¿vale? A menor concentración, la concentración a la que ya deja de tener efecto, pues la vamos a determinar como concentración mínima inhibitoria, ¿vale? Y hasta que la mayor concentración, pues sí que ya tiene mayor efecto. Vale.
Esta la puse simplemente a título informativo, que para hongos y demás también se pueden hacer antibiogramas, ¿vale? Yo de hecho las hice en laboratorio, cuando estuve en laboratorio, hice antibiogramas para hongos, pero con otro método. Este no se los he puesto para no liarlo un poco. Quizás en otro curso siguiente o así ya se los enseñaré otro método. Vale. En este caso, para ver las micobacterias, pues se utilizan otro tipo de técnicas con en un tubo, ¿no? Que ha sido sembrado, digamos, ven, con un tubo bastante inclinado para poderle dar mayor superficie, ¿no? Y bueno, este es otro método. Y pues se puede observar la resistencia a los fármacos en esta imagen. Bueno, aquí les he puesto otra tablita, simplemente para reconocer las siglas, digamos, de lo que corresponde. Por ejemplo, pues amikacina, en el disco va a aparecer AKN, amoxicilina clavulánico va a aparecer AMC en el disco, y así sucesivamente. Bueno, lo que les comentaba, la importancia que tiene prevenir la resistencia a antibióticos, ¿vale? Aquí una imagen simplemente de cómo era en el 2009, ¿no? En este caso, y la sensibilidad a los antimicrobianos, y cómo vaya por el 2019. ¿Cómo lo ven? Preocupante. Muy preocupante. De hecho, hay ya líneas de estudio que se están dedicando bastante a ello desde hace tiempo, ya hace muchos años para acá, y seguimos sin poder erradicar este problema. La verdad es que necesitamos arreglar un poquito esto, pero bueno, vamos a ver si se siguen creando nuevas estrategias, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos visto ya la fase analítica, la fase preanalítica, la fase analítica del diagnóstico microbiológico, y ahora pues terminaríamos con la fase posanalítica. ¿Ustedes se acuerdan que les comenté yo sobre la fase posanalítica? ¿Se acuerdan al principio? Ahora mismo. Vale. En la fase posanalítica, pues mira, como dijimos, ¿no? En la fase preanalítica habíamos tomado la muestra, habíamos hecho una toma de muestra adecuada. En la fase analítica empezamos a hacer todos los procedimientos para poder identificar al microorganismo, y en la fase, ya una vez que el microbiólogo ha identificado el microorganismo patógeno, digamos, que está causando la infección, ya le ha puesto nombre y apellido, entonces lo que va a hacer es emitir un informe al servicio que le solicitó el análisis, ¿vale? Entonces ese informe del diagnóstico será el definitivo, ¿vale? El médico tratante, cuando la reciba, tendrá que hacer una interpretación de ese informe y poder pautar el tratamiento adecuado y diagnóstico definitivo para el paciente que la está padeciendo, ¿no? Esa infección.